Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión, tratando el tema de la pobreza. Un tema que representa un reto a nivel nacional, y no solo nacional, sino histórico. ¿Qué es lo que significa la pobreza? Al parecer es algo que la encontramos en todos momentos, en todos lugares, pero esto necesita un marco con el cual comprender mejor. Julio, tú te has dedicado mucho tiempo a investigar este tema. ¿Qué podrías decirnos en cuanto a qué es la pobreza? Bueno, la pobreza se define básicamente como insatisfacción de necesidades humanas. Hay dos posiciones conceptuales respecto al concepto. Uno es el potencial y otro es el fáctico. El potencial dice: son pobres aquellos que no pueden, con los recursos de los que disponen, satisfacer las necesidades humanas. Hay otros que dicen: son pobres quienes de hecho tienen necesidades insatisfechas. Una cosa fundamental en ambas definiciones es que estamos hablando de necesidades humanas en plural. Eso significa que el concepto es multidimensional por esencia y que por tanto la mejor manera de abordarlo, para entenderlo y para medirlo y para combatir la pobreza, es entendiendo que es multidimensional y que no todo se resuelve en las sociedades a través del dinero, que no todo se puede medir con dinero ni resolver con dinero, sino que hay dimensiones que tienen que ver, como la seguridad social, con las titularidades que la gente tiene. Muy bien. Para quien vive la pobreza, quizás entrar en este tipo de discusión le parezca lejano y en general al público algo complicado, pero si no tenemos una medición de la pobreza, es muy difícil saber qué es lo que ha ocurrido y luego tomar medidas al respecto. Sí, yo creo que es muy importante entender que esta situación de carencia, de necesidades insatisfechas, tiene que ver también con derechos que no se pueden ejercer plenamente. Es decir, hay una condición, digamos, asociada al dinero, al ingreso, que te da la posibilidad de adquirir, digamos, bienes, servicios satisfactores básicos, pero también hay una serie de datos y de indicadores que es muy importante asociar al concepto de pobreza. Básicamente yo los asociaría a los temas de nutrición, salud, educación, tener un lugar para vivir y poder ejercer un empleo productivo, poder ganarse la vida, digamos. Y en ese sentido vale la pena entonces comprender que, por un lado, la realidad de nuestro país es que hay gente que padece esta situación y que no está pudiendo ejercer plenamente sus derechos, pero que por otro lado, el poderlos ejercer, la nutrición, la salud, la educación, el acceso a un empleo y a un ingreso, también son la vía de salida. Es decir, que el ejercicio del derecho también es la manera como se puede ir trascendiendo esta situación, y eso es clave en la definición y luego en las acciones que se puedan tomar, porque no todo lo puede hacer el Estado. Yo de entrada ahí diría, es la sociedad la que tiene que enfrentar esta problemática, y evidentemente el Estado tiene una responsabilidad para garantizar los derechos, pero no es el único actor. Me parece que tener indicadores es sumamente importante. Es importante saber cómo medir a los pobres, es importante saber dónde están, poderlos ubicarlos para poder mejor planear las políticas públicas. Entonces, el contar con indicadores me parece sumamente importante. ¿Cómo le hacemos en México? En el Coneval hemos publicado justo en diciembre del 2009 una medición nueva de pobreza multidimensional, en donde se toma en cuenta el ingreso, como tradicionalmente se venía haciendo, y además se toman, como decía Julio, otras dimensiones que son importantes, como es acceso a la seguridad social, acceso a servicios de salud, rezago educativo y algunos servicios que tienen que ver con la calidad de la vivienda. En parte, los niveles tan grandes de pobreza que tenemos en México se debe a la falta de crecimiento. Si tú ves los años en los que los niveles de pobreza han sido menores, coinciden justamente con periodos en los que México ha crecido. Tenemos más empleo, tenemos mayores ingresos. El papel de la política social ayuda. Si tú ves gráficas, por ejemplo, de cómo el programa Oportunidades ha ayudado a mitigar los niveles de pobreza, ha tenido un efecto, pero ha tenido un efecto pequeño. Reduce los niveles de pobreza a lo mejor en 2%, 3%. Pero la verdadera solución para este país, para llegar a niveles bajos de pobreza, yo diría que tiene que ver más bien con el crecimiento de este país y con la creación de empleos
fuentes de empleo que generen ingresos. Los más pobres a veces no los vemos. Mucha gente en la opinión pública confunde la indigencia urbana de alguien que vive en la calle, etcétera, que es una condición totalmente deplorable y de indigencia, con esto que más bien es el aislamiento y la falta de acceso a servicios y también la falta de un ingreso y un empleo fijo, etcétera. Pero en fin, ahí estarían básicamente los 11 o 12 millones de personas en esta condición. ¿Cuál debe ser? No el papel de la seguridad social, en el que yo creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Que toda la población tenga el acceso, digamos, a algún conjunto de servicios y satisfactores básicos, la salud, clarísimamente, la pensión en la edad adulta, etcétera, pero que sean para todos y que se combinen con impulsar o incentivar, digamos, el empleo, el crecimiento y que la gente pueda mejorar también su condición a través del camino, digamos, del trabajo productivo y la dedicación. Ese cruce donde creo que estamos de acuerdo en cuál es el problema, pero no luego las políticas para enfrentarlo, es donde hay ahí un campo muy importante de debate que está muy ideologizado. Y ahorita que estamos en el centenario y el bicentenario, eso viene del centenario y del bicentenario. O sea, viene de una carga donde pareciera que el Estado iba a solucionar todo, donde pareciera que la tutela de los derechos de los trabajadores iba a garantizarles, digamos, la protección de sus derechos, y que lo que generó, en mi visión del asunto, es, sí, ciertamente, un sector de la población que tiene cobertura, seguridad social, etcétera, y por otro lado, un sector de la población totalmente excluido de cualquier beneficio social, de cualquier cobertura social, y que es más o menos invisible la política porque no está organizada en sindicatos, porque no está organizada de ninguna manera, porque básicamente además es población dispersa y que a veces la alcanzamos a ver en momentos como simbólicos de nuestra historia, como por ejemplo el levantamiento indígena. Entonces, los indígenas son muy pobres. Sí, pues, pero digamos es una condición que está ahí y que tiene siglos detrás de nosotros y que el Estado revolucionario en todo su discurso de justicia social simplemente no vio. Entonces, ahí hay un campo muy importante de entender que necesitamos políticas incluyentes y que sobre todo atiendan a estos sectores de la población invisibles a la política y a veces a todo este sector más informado, digamos. ¿Nos fallaron las instituciones de la revolución para el combate a la pobreza? Bueno, Julio? no es mi opinión es que las instituciones de la revolución fueron sustituidas prematuramente sin darle la oportunidad de volverse universales por un modelo neoliberal, tanto en lo económico como en lo social, que es un modelo neoliberal que sostiene que el mercado lo resuelve todo y que solo en el caso de los pobres extremos, por eso el énfasis de Graciela en la pobreza extrema cuando empezó a hablar de cifras, esos deben ser atendidos por el Estado y nada más ellos. La historia demuestra que la pobreza es muy reducida, casi inexistente en los países que montaron estados de bienestar que protegieron a los individuos de manera universal sin exigirle la famosa prueba de medios. Demuéstrame que eres pobre para que yo te dé un beneficio como en el Oportunidades. Podemos asegurar hoy, con cualquiera de los métodos, incluido el del Comité Técnico, que la pobreza en México es más alta hoy que en el 92 y por lo tanto que en el 82, porque la década de los 80 fue una década de crisis. Es decir, 82 al 2010 son casi 30 años perdidos en términos de reducción de la pobreza y es el mismo periodo en que han predominado las políticas neoliberales. Estamos en el aniversario del centenario y el bicentenario. ¿Qué hacer? ¿Qué propuesta tendrían ustedes para que no hubiera dentro de 100 años un programa que todavía hablara de la pobreza con los niveles que tenemos? Rogelio. Yo creo que el principio básico en el que estamos de acuerdo es que es un asunto de resolver el ejercicio de derechos, de garantizar acceso a mínimos de bienestar por una vía que sea financiable, digamos, que sea incluyente, y dos, que de preferencia genere posibilidad de crecimiento económico y no una carga, o que no signifique, digamos, un incentivo contra el crecimiento económico, contra la generación de empleo. El prerequisito más importante es que haya una voluntad política de, en verdad,
convertir la erradicación de la pobreza, la superación definitiva de la pobreza, en el objetivo central de un gobierno. Hasta ahorita ha sido un tema de una Secretaría de Estado, se le margina, y el resto de las secretarías de Estado se dedica a administrar el mercado, a hacer supuesta política económica que no debe estar contaminada con criterios sociales. Es decir, se ha negado la necesidad de articular política económica y política social con el objetivo de procurar el bienestar de la población, el desarrollo de sus capacidades, de satisfacción de sus necesidades. ¿Pero dirías que ese es el centro del problema en términos políticos? ¿O cuál sería la falta de voluntad, evidentemente. Es evidente que no han querido. La prueba más grande de todo ello es los cambios continuos de secretario de Desarrollo Social en este gobierno, y cada vez con menos conocimientos del tema. Es decir, si uno nombra a una persona que no sabe nada del tema responsable de la Secretaría de Desarrollo Social, es que no le importa los pobres y no le importa abatir la pobreza. Sí, con eso aplica en un chorro de estados, incluido el que has mencionado. Así es. No es el único caso, pero y además en muchas secretarías. Es decir, ese es el primer requisito. Segundo, hay que saber cómo hacerlo. Y hay que transformar radicalmente la política económica. La política económica llevamos casi 30 años, desde el 82, con políticas procíclicas, con políticas que procuran atender los intereses del sector financiero internacional, sobre todo, cuidar que no se devalúe su dinero para que no vayan a perder aquellos que trajeron su dinerito y compraron CETES o compraron algún otro valor en el mercado mexicano. Es decir, a eso se ha dedicado la política económica, tanto Hacienda como el Banco de México, a no cobrarle impuesto a los ricos, al extremo de que el presidente tuvo que decir: ya paguen impuestos, señores corporativos. Es decir, es un Estado fiscalmente regresivo, un Estado que cuida los intereses de lo financiero y no de las personas, que no le importa el pleno empleo, que no le importa el bienestar de las personas. Es decir, hay que cambiar eso para entonces empezar a plantear los caminos de solución. De otra manera es imposible. Hay que crecer, hay que alinear la política económica con la política social, coincido plenamente. Pero creo que el gobierno no es solo el responsable de los niveles de pobreza tan grandes que tenemos. Creo que somos también los ciudadanos, quienes no pagamos impuestos, quienes evadimos, quienes nos estacionamos en doble fila, quienes cuando podemos no pedimos una factura con tal de ahorrarnos el IVA. O sea, ¿cómo el gobierno sin recursos va a poder hacer todo ese tipo de cuestiones? Tenemos que cambiar los mexicanos también, para que en 100 años podamos avanzar y ayudarle también al gobierno. Muy bien, pues tenemos un problema severo de pobreza, un problema que tenemos que seguir discutiendo desde su concepción hasta su medición. Hemos visto que hay una serie de elementos prerequisitos para superar la pobreza, como el crecimiento económico, solidez en las instituciones, un gasto social, no voy a usar la palabra focalizada, pero bien gastado, y eso habrá que buscar la fórmula para ver cómo se hace. Y necesitamos voluntad política, que no solamente es asunto de los gobernantes, sino también de los ciudadanos que presionen a sus autoridades. Yo quisiera despedir este programa agradeciéndoles a ustedes sus conocimientos y su participación, pensando que en el futuro debemos de también considerar que hay otros elementos que quizás complementen o sustituyan el análisis de la pobreza, que es el tema de la desigualdad, que está muy ligado a la pobreza, porque la propia desigualdad aumenta cuando tenemos un grupo de población pobre. Muchas gracias por su atención.